Y es el tema de nosotros ser pastoreados. La necesidad que todos nosotros tenemos de ser pastoreados. Y cuando hago esa declaración, no estoy hablando simplemente de tener a un pastor como lo es Jacobis para ustedes o yo para IBCJ. Me refiero al hecho de que todos nosotros somos ovejas del Señor, de que somos ovejas de Cristo. Y en ese sentido, cada uno de nosotros necesitamos ser pastoreados. Conocer eso y hacernos conscientes de eso, yo creo que puede hacer una enorme diferencia en nuestras vidas espirituales y una enorme diferencia en las iglesias. Pero a veces no estamos conscientes de esa realidad y a veces hasta somos renuentes para aceptar esa realidad y lo que implica. Y creemos que sabemos. Creemos que no necesitamos ayuda. Creemos que podemos solos. Yo en mis notas tengo una tira cómica que encontré en cierto lugar. Y en esa tira cómica la persona le está diciendo al otro: oye, estoy buscando un mentor que me muestre cómo hacerme rico, pero que lo haga sin aburrirme con muchos consejos. Y así somos nosotros. Queremos un mentor, pero que no nos hable mucho. Queremos un pastor, pero que no se meta tanto en mi vida. Queremos mejoría, sin que me lleven la contraria. Dice Proverbios 9:9, da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. No es lo mismo enseñar a un necio que a un sabio. Hay una diferencia cuando uno está hablando y conversando con un sabio a cuando a uno le toca hablar con un necio. Y yo sé que todos ustedes saben de qué yo estoy hablando. Todos hemos experimentado eso, de una manera o de otra. Y es una desgracia cuando nosotros creemos que ya sabemos lo suficiente, que ya hemos llegado. Y eso les pasa a todos, en un sentido. Lo único que hay otros que están marcados por esa realidad. Le ocurre a profesionales que se limitan a lo que aprendieron en la universidad y no buscan superarse y agrandar sus conocimientos. Pero nos ocurre a nosotros en la vida en general. Podemos llegar a creer que porque nos desenvolvimos bien en cierta etapa de nuestras vidas, ya nosotros podemos andar de una manera absolutamente independiente del consejo y de la ayuda de los demás. Dice con Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón. Y uno puede fácilmente decir amén. Pero ahí mismo dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y ahí el amén no es tan fuerte. Pero es que una cosa va con la otra. Confiar en el Señor y no en tu entendimiento. Si tú confías mucho en ti, no estás confiando en el Señor. Y en el versículo 7 dice, no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. No seas sabio a tus propios ojos. Pasa con respecto a la crianza de los hijos. Una de las frases que más desalienta a los padres, y yo la escuché durante un buen tiempo. Tengo 4 hijos, para los que no saben. La mayor tiene 28, el segundo tiene 25, la tercera tiene 21 y uno de 13. Entonces, hemos experimentado la gama de muchas cosas. Pero con ellos hemos pasado etapas cuando no es tan extraño uno explicarles algo, darles una advertencia y inmediatamente la respuesta casi automática, sí, ya yo sé.
Mira que debes tener pendiente. Sí, ya yo sé. Y una actitud opuesta a lo que es el espíritu enseñable, lo que es el oído presto a escuchar lo que se nos está diciendo. Y muchas veces teníamos que explicarles bien qué es lo que estamos diciendo. Mire, yo quiero que tú hagas esto, busque tal cosa, vayas a tal sitio y busca lo otro. Un momento. ¿Qué fue lo que yo te dije? No sabemos. Porque estamos actuando rápidamente, no estamos escuchando. Y eso es común. No es tan extraño. Eso que vimos en nuestros niños, también lo vemos en adultos. Lo único que quizás con otras expresiones, pero la misma actitud. Donde salimos rápidamente, corremos a hacer algo, pero no hemos escuchado bien. O, sí, ya yo sé. Nos sentamos en una oficina pastoral, estamos aconsejando y la respuesta es, aunque no digan las mismas palabras, sí, ya yo lo sé. Y actúan como si ya lo supieran, ya no tienen nada que aprender. Y mi punto es, un momentito, examinémonos todos realmente. Porque todos necesitamos ser guiados. Todos necesitamos ser pastoreados. Todos necesitamos ser enseñados. Un momento. Proverbios 12:15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Es alguien que escucha el consejo. O sea, yo no sé realmente cómo son aquí en esta parte del Caribe, pero en lo que concierne a los dominicanos, tendemos a dar muchos consejos, hasta de las cosas que no nos competen. Y por eso nosotros decimos que allá todo el mundo sabe de deportes, todo el mundo sabe de política, todo el mundo sabe de medicina. ¿Ya? O sea, nosotros resolvemos todos los problemas del mundo en una conversación. Solamente tenemos esto y ya. Y sabemos más que los entrenadores deportivos. Nosotros, yo no sé por qué se nos ocurrió la idea de hacer esto. Y sabemos cuál es la medicina que una persona necesita. No importa que aquella otra persona estudió años para hacer que... Nosotros sabemos. Y yo no sé cómo son aquí, pero es una tendencia a dar consejos. Hay malos consejos también. Estamos conscientes de eso. Pero fíjense cómo dice el texto. El que escucha consejos es sabio. Es alguien que considera lo que se le dice, evalúa y lo toma en cuenta. O Proverbios 26:12. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. O sea, una persona que se tiene por sabio. Bueno, la verdad que yo sé mucho. Hay una actitud, no necesariamente lo expresa, pero hay una actitud. Él se considera a sí mismo una persona sabia. Yo no soy necio. Ahora, uno dice, wow, una persona necia no tiene esperanza. Una persona necia va a hacer su voluntad, va a meter la pata y va, quién sabe, a causar qué problemas. Bueno, si vemos así la esperanza del necio, dice el texto, espera que veamos la del que se cree sabio, porque hay más esperanza para el necio que para ese. Wow. O Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho. No, yo estoy haciendo las cosas correctas en mi casa, con mis hijos, en mi trabajo. Yo no tengo problema. Pero al final, el final es camino de muerte. O sea, las consecuencias de esa actitud pueden ser terribles. O sea, lo que quiero lograr con esto que estamos conversando hoy es dejarte saber y convencerte de que tú necesitas ser pastoreado. Lo necesitas. Tú lo necesitas, yo lo necesito. Todos lo necesitamos. Si tenemos que conjugar el verbo de que necesitamos todos ser pastoreados.
Pero permítame en primer lugar expresarles acerca de la triste y calamitosa realidad de las almas sin pastor. ¿Cómo la Biblia ve a aquellos que viven sin un pastor? Está un texto como Isaías 53:6, que es muy memorizado y citado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Una declaración que usamos en evangelismo para decir cómo nosotros nos hemos desviado de la senda del Señor. Y el texto dice todos nosotros. Esa es la realidad de todo pecador. Como ovejas descarriadas andamos. Una oveja que se aparta del rebaño es una oveja que se expone a muchísimos peligros. Está apartado del ambiente de protección que tiene el grupo que está siendo guiado por un pastor, que protege aún de los ataques. Y esto nos permite entender mejor el texto de Mateo 9:35, que es el texto cuando Cristo ve al pueblo de Israel como ovejas sin pastor. ¿Recuerdan ese pasaje? Dice, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque no tenían dinero. ¿Esto es lo que dice? No, no es eso que dice. Porque no vivían donde ellos deseaban vivir. Porque estaban enfermas. Dice, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. La condición que vio Jesús de esas personas es que eran personas que se desenvolvían, que se vivían en un contexto en el que no tenían quien velara por ellos, quien cuidara de sus almas. Y Jesús no reaccionó como si nada estuviera pasando, sino que dice el texto, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. En ese contexto dice, entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor en ese contexto escoge a 12 apóstoles y los envía a predicar. El Señor hace algo al respecto y dice, y a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis por ninguna ciudad de los samaritanos, sino did más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero los ve como ovejas y los ve como ovejas perdidas. Y hay algo que se produjo en su corazón cuando los vio desenvolviéndose en la vida sin quien les cuidara, sin quien les aconsejara, sin quien les advirtiera de los peligros. Compasión. Nuestro hermano Adrián leyó un salmo que tenía palabras impactantes. Hablaba de nuestra maravillosa esperanza, de cómo el Señor nos guarda, pero en ese capítulo que leímos, se dice que los impíos serán destruidos. Wow. Fue impactante para mí escucharlo. Porque el contexto de nuestra gran salvación es la perdición de los pecadores. De eso nos libró el Señor. Y Cristo ve a este grupo y su misericordia y su compasión se inflaman. Qué pena es ver a estas personas en esa condición. Qué terrible es verlo. ¿Estoy bien aquí? ¿Está bien esto ahí, Jacobi? Sí.
Porque los riesgos de una persona sin pastor son comparados a los riesgos de una oveja que no tiene quien lo cuide. Y los riesgos de una oveja que no tiene quien le cuide son grandes, porque una oveja no se puede defender. La oveja está expuesta a grandes peligros. Y si se desvía del grupo, las probabilidades de que sea atacada, las probabilidades de que se muera de hambre, que se muera de sed, son inmensas, porque no están supuestos a andar solos. Y Cristo sintió compasión. Pero qué terrible es. En Ezequiel 34 es un capítulo que habla de los pastores y dice en ese contexto de malos pastores, que dice que coméis la grosura, se visten de la lana de las ovejas, y dice, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, porque todo eso les pasa a las ovejas. Y necesitan a alguien que las fortalezca, a alguien que las cure, a alguien que las venda, a alguien que las haga volver. Y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. Uno recuerda la parábola de Cristo en Lucas 15. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndole, alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido, por el grave peligro en el que estaba expuesta. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que necesitan arrepentimiento. Wow, el gozo de un pecador rescatado. El llamado que Jesús hace a los pecadores al arrepentimiento es precisamente un llamado a reconocer que no están bien, de que hay algo que anda mal y que necesitamos venir a rendir cuentas a Dios, a alinear nuestra voluntad con la suya, y que el que no se arrepiente perecerá, pero quien se arrepiente va a ser perdonado. Para arrepentirnos, necesitamos reconocer que hay algo que no está bien con Dios de nuestra vida y por eso dar media vuelta y convertirnos de nuestros malos caminos y volvernos al Señor. Eso es entender que necesitamos a un pastor. Para venir a salvación, necesitamos entender que somos como ovejas perdidas y necesitamos a alguien que nos recoja, que nos cuide, que venda nuestras heridas. Porque es terrible, triste y calamitosa la situación del que anda como una oveja sin pastor. Es terrible. Y Cristo sintió lástima por esa persona. Porque es una situación digna de lástima. Los que están como ovejas sin pastor lo están voluntariamente, porque ellos no quieren que nadie se meta con sus vidas. No, a mí me dejen viviendo como yo quiero. Y por eso el proverbio dice que esa persona es un necio. Desean que los dejen hacer su voluntad. Y Jesús les dice que de esa manera solo van a encontrar miseria en sus vidas. Y miseria terrible en la eternidad. En ese sentido, brilla como el sol cuando nosotros leemos en las Escrituras que Jehová es nuestro pastor. Que nosotros no tenemos que quedarnos en esa situación. Que nosotros tenemos acceso a alguien que sí puede cuidarnos, que sí puede velar sobre nosotros. Yo me imagino que habrá venido ya a sus mentes el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Pero, ¿cómo habla David aquí de Dios como su pastor? Y nosotros necesitamos entender que cuando escuchamos la palabra pastor, lo primero que tenemos que pensar no es en los pastores humanos, sino en el pastor celestial que vela sobre nosotros. Esa debe ser nuestra primera reacción. ¿Quién es tu pastor? ¿Jacobi? ¡No! Él es tu pastor, sí, pero no es el principal pastor. El Señor es nuestro pastor. Salmo 95, 6. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si eso es así, dice el Salmo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron y me probaron, aunque habían visto mi obra. En otras palabras, si yo soy el pastor y ustedes son mis ovejas, escucha lo que yo te digo. Los pastores llamaban a las ovejas y las ovejas tenían que seguir por donde decía el pastor. Y Dios quiere que le sigamos. Hay que oír su voz para eso. Y hablábamos en la hora anterior de las Escrituras, ¿no? Y dice, por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos, por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Las implicaciones de no dejarnos llevar por la voz del pastor. El Salmo 80, versículo 1. Oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Llaman a Dios el pastor de Israel. Salmo 48, 14. Él nos guiará o nos pastoreará hasta más allá de la muerte. Apocalipsis 7, 17. El Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y una declaración como esa nos lleva a otra presentación de las Escrituras sobre el pastoreo de nuestras almas. No solo que Jehová es nuestro pastor, sino que Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. En Isaías 40:11 se había profetizado lo que el Mesías haría. Y dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado las recién paridas. O sea, el ministerio del Mesías ya estaba profetizado, que iba a ser un ministerio de pastoreo. Cristo nos pastorea. Sí, es un estado terrible, calamitoso, de estar sin pastor que nos cuide. Pero en Cristo tenemos la provisión divina para el cuidado que nuestras almas necesitan. Y por eso nuestra necesidad de ir a Jesús. Como es descrito Jesús en 1 de Pedro 2, 24 y 25, dice que Jesús mismo, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. ¡Qué hermosura! Sí, antes que éramos descarriados, pero ya tenemos pastor. Jesús es el pastor y guardián de nuestras almas. Qué hermosa descripción. Pero ¿observan también el peligro de andar solos? El peligro y el gran riesgo de andar sin quien cuide nuestras almas. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor,
el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El gran pastor. ¡Qué gran pastor! ¿Quién es tu pastor? Jehová es mi pastor. ¿Quién es tu pastor? Jesucristo es mi pastor. Eso deben ser conceptos que nosotros estemos manejando con frescura, con frecuencia. Necesitamos que Dios nos pastoree. Necesitamos que Jesús nos cuide. Necesitamos oír la voz del pastor Jesús diciéndonos, ven por aquí, ten cuidado por aquí. Porque nuestra tendencia es a decir, sí, ya yo sé. No, cuidado, oye a Cristo. Oye a Cristo con respecto a todos los aspectos de tu vida. Oye a Cristo en lo que tengas que decir con respecto a tu familia, tú como esposo, esposa, tú como hijo, tú como padre. Oye a Cristo en lo que tienes que decir en tú como alguien que trabaja para la gloria de Dios o es jefe para la gloria de Dios. Oye a Cristo en lo que tenga que ver con qué significa vivir en comunión con su iglesia, cómo se deben tratar sus ovejas entre sí. Oye la voz del pastor. ¿Te está pastoreando Jesús a ti? ¿Cómo te está pastoreando? ¿Cómo se ve ese pastoreo? ¿O tú andas como una oveja independiente? Porque la descripción de una oveja independiente es viendo nosotros a un gran rebaño de ovejas y una que anda, se enreda por un sitio. Quizás algunos de ustedes han visto un video que hay circulando por ahí, una oveja que la sacan de algo que está atrapada, la sacan, inmediatamente da 3 brincos y cae de nuevo. Eso somos nosotros. Gracias, Señor, por sacarme. Muchas gracias, Señor, gracias. Un texto obligado para citar en un contexto de esta enseñanza es Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte es ladrón y salteador, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Las ovejas de Cristo conocen la voz de Cristo. Me impactó mucho leer de una familia en Reino Unido que se crió, los hermanos se criaron, eran unos hermanos gemelos que se criaron en el contexto donde habían ovejas. Uno de esos hermanos se fue a vivir a otro lugar, otro se quedó y trabajaba y cuidaba de las ovejas y demás. Y conocía de lo que significa ese cuidado de los rebaños. Y simplemente las ovejas oían a uno y al otro no. Las ovejas reconocían cuál era el pastor de ellas en verdad. Sin embargo, cuando alguien llamaba por teléfono y contestaba el otro, la gente no sabía, no se daba cuenta, porque sonaban igual. Pero las ovejas no se dejaban engañar. Las ovejas sí distinguían un sonido de otro. Y nosotros como ovejas de Cristo reconocemos la voz de nuestro pastor. Cuando nos dice, ven por aquí, ten cuidado allá, oímos la voz del pastor. ¿Oímos la voz del pastor? ¿Estás oyendo la voz del pastor? ¿O tú estás haciendo tu voluntad? Ven por aquí. Sí, ya voy. Y por el otro lado, diferente. Yo soy el buen pastor. Versículo 11 de Juan 10. El buen pastor da su vida por las ovejas. Lo que ha hecho Cristo por nosotros. O sea,
¿no nos mueve a oírle? El que Él dio su vida por nosotros. Dice, pero que las ovejas son un animal bruto. ¿Ustedes creen que las ovejas iban a estar agradecidas con David cuando luchaba con un león o con un oso? Un animal bruto. Y no le damos gracias. Dice, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué ternura, qué bendición. Tenemos a Cristo como nuestro pastor. Y lo grande que dice allí, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Ahí estamos nosotros. Él estaba pensando en nosotros. Con un solo pastor serán un rebaño. Los de África, los de Asia, los de Europa, los de América, los de donde sea, todos nos reunirán de todas las épocas con un solo pastor. Porque el afán de andar a solas, porque el afán de no dejarnos pastorear. Y la pregunta es, ¿cómo nos pastorea Dios? Bueno, nos pastorea precisamente con su palabra. Mis ovejas oyen mi voz. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ustedes me imagino que se saben el barrio, la calle y el número de la casa. ¿De dónde están esas palabras, verdad? Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y uno dice, amén. Pero yo digo, yo espero que digas amén con la misma fortaleza cuando el texto dice que esa palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Sí, amén, amén, pastor. Okay, un momentito, no tan rápido. Dice que es útil para enseñar. Sí, para enseñar, pastor, qué bien. Eso significa que tú y yo somos ignorantes. Que no sabemos. Que necesitamos que Dios nos enseñe. Dios nos dejó su palabra porque no sabemos. Y Él sí sabe. Esa palabra es útil para enseñar. Porque necesitamos aprender. Porque no lo sabemos todo. Porque tenemos que ser humildes y aprender de Él. Por eso debemos enseñar cuando cumplimos la comisión a todos a guardar la voluntad de Cristo. Aprendiendo lo que Cristo enseñó. La vida se trata de eso. Toda la escritura es útil para reprender. Ups. Porque hay cosas que no están bien. Y necesitamos la palabra que nos muestre como un espejo que eso no está bien. Hay aspectos que necesitamos reconocer que no andan bien. Quizás no está bien nuestra vida de oración. Quizás no está bien nuestra relación matrimonial. Quizás no está bien nuestro carácter en lo laboral. Quizás no está bien nuestra responsabilidad eclesiástica. No sé. Son tantas las cosas que la Escritura nos reprende que no están bien. Es más, lo que ayer estaba bien, hoy no está. Necesitamos a la Escritura siempre reprendiéndonos. Cristo pastoreándonos. Nos deleita el Salmo 23, qué hermoso es el Salmo 23. Su vara y su callado me infundirán aliento. Dios usa su vara y su callado para ponernos por donde debemos andar. Y nos reprende su palabra. Es útil para corregir. Hay que poner a eso a como debe estar. Eso que está fuera de lugar, esos hábitos que no son los buenos, hay que cultivar los hábitos correctos, hay que cultivar las virtudes correctas, hay que imitar a Cristo. No, así no es Cristo, no, así no.
Sí, ya sé. No sabes. Es así. Necesitamos un espíritu humilde para aprender, ser corregidos. La palabra es útil para instruir en justicia. Y la palabra entonces nos enseña una nueva manera de vivir. Cuando nosotros tenemos un oído dócil, Dios nos pastorea por medio de su palabra. ¿No es maravilloso? Y nosotros a veces lo que vemos es, sí, ya hice lo que tenía que hacer, leí mi Biblia hoy, cumplí ya. No se trata de si cumplí o no cumplí, se trata de que Dios nos está pastoreando. Él nos está guiando, nos está protegiendo. Por eso es lo que leía en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Apóyate en el de Él. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Porque a veces nuestras sendas están torcidas. Pero Dios no solo nos pastorea con su palabra, sino que Él también nos pastorea por medio de otros. Y esto es interesante, ¿no? Algunos dirán, sí, qué bueno que Dios es mi pastor, pero la gente que no se meta con mi vida. No, Dios nos pastorea por medio de otros. Parte de esos otros son los pastores de la iglesia. Parte de eso. No todos, parte de eso. Y Dios los vemos haciendo eso, escogiendo hombres desde el Antiguo Testamento que ayudaban a guiar a su pueblo, como Dios levantó a Moisés, por ejemplo. Y Dios lo usó como un pastor. Y lo colocó, como dice el libro de Números, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Porque eso es un gran riesgo, recuerden. Y Dios usa instrumentos humanos que nos pastorean. Dios levanta, coloca hombres en sus iglesias para que nos pastoreen, nos cuiden, velen por nuestras almas. Ser salvados por la gracia no significa que ya no necesitamos ayuda o que podemos peregrinar solos. No está supuesto a ser así. Seguimos necesitando la ayuda de otros. En Hechos 14, nosotros vemos que dice, versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Necesitaban personas de carne y hueso como ellos que también les guiaran en todos esos elementos del desarrollo cristiano. Efesios 4, Dios dio dones a las iglesias, incluyendo pastores y maestros, para nosotros poder crecer a la estatura de Cristo, que es lo que enseña Efesios 4. Necesitamos gente de carne y hueso que nos enseñe. Yo no sigo maestros, yo no sigo hombres. Fue Cristo que dejó esos hombres. Y Él quiere que tú veas aún modelos de carne y hueso. O sea que fíjense el plan de Cristo. El pastor perfecto, Cristo, coloca pastores imperfectos en sus iglesias. Dicen, déjense pastorear. Pero, ¿por qué no lo haces tú, Señor, que eres el pastor perfecto? Él lo está haciendo a través de sus pastores imperfectos. Él lo hace a través de su palabra. Él nos está guiando, Él nos está cuidando. Recuerden, el primer pensamiento cuando oímos la palabra pastores debe ser Cristo. Debe ser Jehová es nuestro pastor. Pero ese pastor usa hombres débiles, frágiles, pecadores del polvo para cuidarnos también a nosotros. Eso ha sido... La sabiduría de Dios ha escogido hacerlo así. Él tiene ese plan de hacerlo de esa manera. Y dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta.
Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Da la impresión que los pastores a veces somos tentados a no hacerlo con alegría. Pero no, y otra vez está, pero yo se lo dije la semana pasada y otra vez. La misma historia. Pero no entiende por dónde es que yo voy a... Recuerdo haber escuchado una vez a uno de los predicadores que yo más admiro decir, pero ¿será que quieren que yo le abra la cabeza y le meta el asunto en la cabeza, le abra el cerebro y se lo meta en la cabeza? Y entiendo a Cristo cuando decía, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Permitiéndoles que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Animas el corazón de tu pastor por la manera como te conduces? ¿O eres un dolor de cabeza? Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Hebreos 13:7. Hay una renuencia natural del corazón a no ser pastoreados, una renuencia a que no se metan con nuestras vidas y nos ayuden y nos guíen. Y hay culturas que son más resistentes aún. Hay culturas que son más abiertas a que otros puedan venir a nuestras vidas. Hay culturas que son más cerradas, pero eso no es un asunto de cultura. No importa de dónde seamos, somos ovejas de Cristo y necesitamos ser pastoreados. ¿Qué exhortación tenemos como pastores? Como dice Pedro en 1 de Pedro 5, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Pero ¿quién es nuestro jefe? El príncipe de los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Qué momento, mi hermano Jacobis. Y qué trabajo estamos haciendo con tal promesa del príncipe de los pastores, que no se olvidará del trabajo que hacemos en su rebaño. Pero el Señor no solo nos pastorea por medio de pastores. El Señor nos pastorea por medio de otros. Y eso incluye una diversidad de personas grandísima. El Señor te ha pastoreado por medio de tus padres. Quizás por medio de profesores. Quizás a través de tu esposo o tu esposa. Y somos pastoreados. No olvidemos cómo el marido debe santificar y lavar a su esposa con la palabra y que la esposa es una ayuda idónea cuyo cuidado y preocupación no se limita meramente a asuntos materiales, sino también emocionales y espirituales. Cuando uno cae, el otro puede levantar. Debemos dejarnos ser pastoreados para eso. ¿Estás tú dejándote pastorear? 1 Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, amonestan, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Y ahí mismo empieza después a hablar de otros, vivid en paz los unos con los otros. Y os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados, que animéis a los desalentados, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. ¿Quiénes hacen eso? ¿Los pastores también? No, acaba de hablar de los pastores en los versículos 12 y 13. Y aquí está hablando de la iglesia completa. Hay un sentido en el que nos pastoreamos los unos a los otros y nos cuidamos. Somos colocados por Dios en comunidades para que cumplamos también un rol particular en ese cuidado de las ovejas. Hay un sentido en el que nos vamos a tener que meter unos con otros y vamos a meter la pata. Pero Dios usa eso y ese cuidado de los unos por los otros. No es en balde que la palabra nos exhorte tanto a amarnos, cuidarnos, exhortarnos, edificarnos, consolarnos, reprendernos los unos a los otros. Siempre con la palabra de Dios como un instrumento, no con tu opinión.
Mi alma no tanto necesita tus opiniones como la palabra de Dios a través de tus labios. Y obviamente hay lugar para el consejo y decir, bueno, aquí la palabra de Dios no dice nada al respecto, pero yo haría esto de esta forma, eso es otra cosa. Nosotros mismos como pastores, hay veces que tenemos que decir a los hermanos, esto no lo dice la palabra de Dios. Ahora, yo haría esto de esta y esta forma. Es un consejo. ¿Lo tomamos o lo dejamos, verdad? Cuando nos dan un consejo de esa naturaleza. Pero lo que debe dominar nuestras conversaciones es aquello donde así dice el Señor. Interacciones edificantes y transformadoras. Piensa en los grupos pequeños o eco. Piensa en el discipulado. Nos discipulamos unos a otros y vamos a exhortarnos a ser más como Cristo, a asemejarnos a nuestro Señor. En conclusión, amados hermanos, ¿tú te estás dejando pastorear mansamente por Dios? ¿O estás pataleando como las cabras? ¿Eres dócil? Dice el Salmo 119, 176, me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Le dices tú a Dios, Señor, yo me he descarriado, búscame, Señor. No vivas el resto de tu vida como una oveja descarriada, porque ya tú fuiste salvado por Cristo. Ampárate en el Señor, déjate pastorear. Como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. ¿Tienes tú ese oído atento y te dejas pastorear, reprender por el sabio? La actitud de tu corazón se va a reflejar en cómo oyes, si escuchas, si eres enseñable. Eso es crucial. Escucha el consejo y acepta la corrección, dice Proverbios 19:20, para que seas sabio el resto de tus días. Mejor es un joven pobre y sabio, que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. Eclesiastés 4:13. Pero no solo déjate pastorear como una actitud pasiva, procura que te pastoreen. Procura que te cuiden. Busca ayuda a tiempo. Cuando surgen situaciones, busca la ayuda a tiempo. No deje que la situación se complique. Abre tu corazón. Eso es crucial. Solo Dios conoce las cosas sin que le demos la información. Todos los demás necesitamos que nos den a conocer las cosas para poder actuar. Los pastores no leemos los corazones. Tenemos que escuchar las cosas que decimos. Por eso debe haber una apertura del corazón para que otro pueda interceder, orar, aconsejarte, exponerte en ese sentido. Y los demás te podrán ministrar según la comunicación que haya entre ustedes dos. Pero iniciábamos con la terrible condición de aquellos que andan como ovejas sin pastor. Y concluyo por ahí también. Cristo dijo en Juan 10:26, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Si tú no eres de las ovejas de Cristo, el llamado es: ven hoy en arrepentimiento y fe a Jesucristo. No debes quedarte como una oveja sin pastor. No debes andar como un descarriado el resto de tu vida, porque eso lo único que hará será sellar tu destino eterno de condenación y de sufrimiento. Y Cristo precisamente vino a rescatar y a buscar lo que se había perdido, a buscar esas ovejas perdidas, a gente como tú y como yo, porque necesitamos ser pastoreados. Abandonados a nuestra suerte, nuestro destino, lo único que será es destrucción. Ven a Cristo. Y ven a Cristo hoy. Busca a Cristo.
Invoca a Cristo. Arrepiéntete delante de Cristo, confiésale tus pecados y entrégale tu vida completamente a Él sin ninguna reserva. Y hoy mismo, Él puede darte todas esas evidencias del cuidado de ese pastor, ese buen pastor que su vida da por las ovejas. Quiere el Señor hablar a todos y cada uno de nosotros con estas enseñanzas de la palabra de Dios. Vamos a orar. Oh Padre Dios, cuánto te necesitamos. Oh Dios, crea esa gran conciencia y peso de la realidad de que tú eres el buen pastor, de que solo en ti podemos hallar paz y no estar como esas ovejas desamparadas, angustiadas, como ovejas sin pastor. Oh Dios, permítenos conocer más y más de la paz y la tranquilidad de depender de ti, Señor. Y trae, Señor, con cuerdas de amor a esas ovejas perdidas. Rescátalas, te rogamos. Atráelas a ti aún hoy mismo. Sálvalas. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.